Estas son las últimas noticias de Colombia TV. El presidente Gustavo Petro, en alocución nacional, afirmó que existe en Colombia una corrupción profesional y estructurada. Además, se refirió sobre el escándalo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En un mensaje retransmitido en cadena nacional, el mandatario mencionó hechos de corrupción que se han registrado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, tras la adjudicación del contrato para la compra de carrotanques en La Guajira, en medio de las graves denuncias de corrupción de los exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Olmedo López y Sneider Pinilla. El presidente de la República, Gustavo Petro, habló en cadena nacional el 7 de mayo de 2024 y en una alocución pregrabada se refirió a esta tormenta que sacude a su administración. Gustavo Petro insistió en que existe una corrupción profesional y estructurada en Colombia. En su alocución, que duró 10 minutos, indicó que al llegar el gobierno en agosto de 2022 han encontrado una corrupción profesional y estructurada, y pese a que denunció presiones que afectaron física y psicológicamente a su familia, logró con ello que se eligiera a la que se considera una fiscal decente, Luz Adriana Camargo. El primer mandatario, en un mensaje en el que recordó su lucha contra los clanes mafiosos y corruptos, indicó que dispondrá de todas las herramientas necesarias para desterrar a quienes han desfalcado las finanzas del Estado desde la entidad, y reiteró su petición a la Fiscalía General de la Nación para que revise con lupa los procesos de contratación que se han adelantado durante los últimos 8 años en la unidad encargada de la atención de los desastres naturales. La lucha contra la corrupción es una de las banderas por las que más he luchado toda mi vida, afirmó en primer lugar Petro, que hizo un repaso por su trayectoria como congresista de la República y sus denuncias con respecto a fenómenos como la parapolítica, cuando enfrentó a las estructuras de hombres como Salvatore Mancuso y el carrusel de la contratación que involucró al gobierno del entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas. Del mismo modo, hizo una mención del juicio que cursa contra Nicolás Petro Burgos, su primogénito, y también de su hermano Juan Fernando Petro, por sus conductas durante la campaña a la presidencia de 2022. No solo ha sido mi vida política, sino también personal. Se filtró información sobre 2 miembros de mi familia que habrían incurrido en delito. Yo fui el primero en pedirle a la Fiscalía que los investigara, remarcó el jefe de Estado en su intervención. En ese sentido, reiteró que no son palabras al aire, lo que denominó sus convicciones. Yo no solo hablo contra la corrupción, he luchado para desentrañarla toda la vida, afirmó el gobernante, que hizo énfasis en cómo su vida ha estado en riesgo por cuenta de sus señalamientos. Con respecto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, añadió que ha quedado al descubierto un mecanismo que está fortaleciendo al crimen. A su juicio, la unidad es un caso de corrupción estructural y profesional, viene evaporando los recursos desde hace años y del cual se enriquecieron funcionarios desde hace muchos años. Mencionó que por culpa de la Corte Constitucional no se pudieron implementar los decretos que reglamentaban la emergencia social en La Guajira. Ello no justifica el accionar corrupto que derivó de ello. Los decretos fueron declarados inexequibles el 2 de octubre de 2023, pero la caída de los decretos de emergencia no eran una invitación para hacer una contratación amañada y con sobrecostos, afirmó. Del mismo modo, dijo que los abogados de López y Pinilla, los hermanos José y Luis Gustavo Moreno, quieren reducir el caso a la contratación de los carrotanques y cuestionó la intención de buscar preacuerdos con el órgano de investigación judicial. Pero es peor el problema, dijo Petro, que reiteró que los escándalos van más allá y en el caso de Caregato pidió investigar la contratación que se gestó en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Asimismo, hizo una mención de lo que acontece en entidades como el FOMAC, que es el Fondo de Salud del Magisterio, que cubre a los maestros del país, y Fidu Provisora, en donde se habrían embolatado millonarios recursos. Billones de pesos de los maestros se han perdido con cláusulas amañadas que permiten sin facturación, afirmó el primer mandatario, que también denunció cómo desde Ecopetrol se han desviado millones de dólares para financiar a los paramilitares. Ecopetrol es el gran desfalco de la nación, señaló Petro en su intervención, sin hacer referencia a las millonarias pérdidas en la compañía, y además indicó que en materia portuaria también se han registrado incidentes de corrupción en relación con lavado de activos y el contrabando con complicidad de algunos miembros de la DIAN. Este gobierno estará presto a colaborar con toda la información, remover las bases del poder político del país, navegaremos en las tormentas y sabremos que todo depende del pueblo, destacó. Ser de izquierda no es una vacuna contra la corrupción, nuestra labor y nuestro deber es luchar contra ella, afirmó Gustavo Petro en su declaración. Suscríbete a Noticias Colombia TV y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos reportes. Colombianas y colombianos,
La lucha contra la corrupción es una de las banderas por las que más he luchado a lo largo de toda mi vida. Siempre he buscado y exigido transparencia en el uso de los recursos públicos en Colombia. Ustedes recordarán cuando en mis tiempos como congresista denuncié la alianza que realizaron un tercio de los miembros de ese Congreso con los grupos paramilitares en Colombia. En múltiples debates desentrañé la forma en que los políticos corruptos de siempre se aliaron con el narcotráfico para pasar leyes, reformas y proyectos que no buscaban otra cosa que mantener una situación de injusticia en el país. También realicé un amplio debate contra el carrusel de la contratación en Bogotá y contra Odebrecht, mucho antes de que los medios de comunicación lo convirtieran en noticias y que las entidades de control tomaran siquiera una decisión al respecto. Pero no solo ha sido en mi vida política, sino también personal. Hace casi un año se filtró una información de 2 miembros de mi familia que supuestamente habrían incurrido en delitos. Cualquier presidente de la República de Colombia hubiera hecho todo lo posible para torpedear el proceso. Yo, en cambio, consecuente con mis principios, fui el primero en pedirle al entonces fiscal general de la Nación investigar lo sucedido. Yo no solo hablo contra la corrupción, he luchado para desentrañarla toda mi vida. La lucha contra la corrupción no es un discurso, no son palabras al aire. Combatir la corrupción es un tema primero de principios, pero también de vida o muerte. Sin oportunismos, yo he puesto en riesgo mi vida para revelar los entramados que han llevado a que en Colombia los dineros públicos terminen en bolsillos de privados. Al llegar al gobierno nacional he encontrado lo que ya sabía. Tenemos una corrupción estructural y profesionalizada que se ha tomado varias instituciones del Estado colombiano. Mi responsabilidad es destruirlas y neutralizarlas. Comencé con una lucha intensa en la Fiscalía General de la Nación, a pesar de enormes presiones que incluso afectaron física y psicológicamente a mi familia. Logré un proceso donde creo, y en muchos años, se eligió una fiscal decente y totalmente independiente. Esta decisión interinstitucional ha desatado todos los fantasmas. Seguí con la investigación sobre casos entre funcionarios de la fuerza pública y las mafias del narcotráfico y el contrabando. Se trata de una olla de corrupción inmensa donde aparece cada vez más la bandera de una fuerza pública honesta y al lado del pueblo. Pero indudablemente ha quedado al descubierto un mecanismo que está fortaleciendo el crimen, la corrupción y la inseguridad ciudadana. En estos momentos me enfrento a los anillos de la corrupción del FOMAC y la FIDU Previsora. Billones de pesos de los maestros y de la nación se han perdido en una red de contratistas que con cláusulas amañadas permiten pagar sin facturación. La red se ha construido por años en las diferentes ramas del poder público y los órganos de control. Los hallazgos en Ecopetrol son profundamente alarmantes. Por decenas de miles de millones de dólares han salido recursos de la petrolera nacional para financiar personas, paramilitares y la política. Ecopetrol es el escenario del gran desfalco de la nación, encubierto permanentemente por órganos de control y sin investigación penal. Existe un fuerte anillo de corrupción montado durante 3 décadas entre dirigentes políticos, la fuerza pública, funcionarios de la DIAN y aduanas que permiten la entrada masiva del contrabando. Se ha construido infiltrando campañas, incluso intentaron infiltrar la mía fracasando en ello. Esta enorme olla de corrupción con tentáculos internacionales, un billonario sistema de lavado de activos, ha arruinado buena parte de la industria de las confecciones y el cuero y por primera vez en la historia empieza a ser descubierta con nuestra acción en Colombia. La UNGRD es un caso de corrupción estructural y profesional. Viene desde hace años evaporando los dineros que son para las víctimas de tragedias naturales y climáticas y convirtiéndolos para el enriquecimiento personal de varios funcionarios.
El caso de los carrotanques, que no era nuestra directriz dado que expedimos los decretos de emergencia que proponían otro modelo de atención a la emergencia y a la distribución del agua en La Guajira. Estos se expidieron el 2 de julio del 2023 y fueron declarados inexequibles el 2 de octubre del 2023 por la Corte Constitucional, que no es una excusa, porque la caída de los decretos de emergencia no eran una invitación a realizar una contratación aparentemente amañada y con sobrecostos. Lastimosamente, este es un caso más en la historia de la UNGRD. La estrategia de los abogados que defienden el principio de oportunidad, todos atacados por mí al estar relacionados con el cartel de la contratación de Bogotá o el cartel de la toga, quieren reducir la investigación a la contratación de los carrotanques. Sin embargo, es peor el contrato hecho para solucionar el problema de Caregato, en abierta desobediencia a las indicaciones del presidente. Asimismo, se observan el uso de los dineros de la UNGRD en el pasado gobierno. Le pido a la Fiscalía investigar toda la contratación de la UNGRD en los últimos 8 años, con total celeridad. Toda la información que ha recuperado mi gobierno sobre estos grandes hechos de corrupción administrativa ya se encuentran en la Fiscalía desde hace algunos tiempos y fue ignorada en la Fiscalía anterior. Asimismo, como la investigación de los recursos de la paz, el llamado CADPAS, este gobierno estará presto a colaborar con toda la información que sea necesaria. Estoy seguro de que lo que estoy haciendo implica remover las bases del poder político en el país y trato de abrirle paso a las reformas que benefician a las mayorías de Colombia y garantizan la paz. El ataque es fuerte contra el gobierno e incluye la opción de algunos por el golpe y la ruptura institucional. Navegaremos en las tormentas y sabremos que finalmente todo depende del pueblo. La manifestación del 1 de mayo es un enorme mensaje, no solo contra quienes quieren mantener el régimen de corrupción en Colombia, sino para quienes estamos en el gobierno. Ser de izquierda no es una vacuna contra la corrupción. Ella está en todos los partidos y en todos los rincones. Nuestra labor y nuestro deber es luchar contra ella. La anterior fue la locución del señor presidente. Espere más noticias en Noticias Colombia TV. Suscríbete a Noticias Colombia TV y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los últimos reportes. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas las últimas noticias.